De lo que realmente quiero hablar es del arte de ser audaz, porque sin eso no se puede conseguir nada en la vida. No se puede hacer nada si no estás dispuesto a exponerte, y eso requiere audacia. La audacia es una habilidad, y no necesitas nacer audaz para ser audaz en tu vida. Tienes que aprovechar y aprender a ser audaz como lo harías con cualquier otra habilidad que quieras dominar, como karate o español o lo que sea. La mediocridad es una fortaleza. Recuerda, las personas a las que admiras son realmente mediocres, pero tienen mucha determinación. No te descartes antes de ponerte en el juego primero. De eso se trata. Tienes que creer eso. ¿Por qué no tú? El mapa hacia la autoconfianza es un mito, es una farsa. No es como que primero haces el paso 1, luego el paso 2, y entonces para el paso 5 vas a tener autoconfianza, porque la vida no funciona así. ¿Qué dirías? Oh, vaya, nadie me lo había volteado. Yo estaba listo para terminar el show, Jen. Y ¡corte! Nación Creer, tenemos una invitada muy especial. La única e inigualable Jennifer Cohen tiene un nuevo libro. Está aquí, más grande, mejor, más audaz. Ella tiene una copia. La está sosteniendo también. Y ella, espero que me ayude a ser más audaz en esta sesión. Y también tengo algunas preguntas que quiero hacerle del libro. Pero mientras voy pasando por lo que creaste, no creo que sea lo suficientemente audaz. Ahora, cuando miré... Sí, bueno, esta es una reacción natural. La gente dice, ¿qué? Estás haciendo muchas cosas grandes y estás tratando de cambiar el mundo y todas estas cosas. Y al mirar los 16 principios de audacia que describes en el libro, puedo identificarme con una cantidad significativa de ellos. Pero también siento que no soy alguien que toma grandes riesgos. Y tal vez tomar riesgos y ser audaz no sean lo mismo. Pero si vengo a ti y digo, está bien, Jennifer, no me siento lo suficientemente audaz. ¿Cómo me entrenarías o qué preguntas me harías? Porque esto es algo legítimo para mí. ¿En serio? Eso es increíble que digas eso. Tienes razón, porque mirándote desde afuera, uno pensaría que has sido bastante audaz y has asumido tantos proyectos, lo cual es interesante porque muchas veces puedes ser audaz en algunas áreas de tu vida y no en otras. No es algo que sea global, como si fueras audaz. Lo eres en todo, en todas partes. Puedes ser muy audaz en tu vida personal con las relaciones y luego en tu carrera tener dudas y autocensurarte. Así que lo primero que quiero decirle a la gente es que la audacia es una habilidad, y no tienes que nacer audaz para ser audaz en tu vida. Tienes que aprovechar y aprender cómo ser audaz como lo harías con cualquier otra habilidad que quieras dominar, como karate o español o lo que sea. Así que eso es lo primero. Entonces, las personas que están escuchando esto, no piensen que si no nacieron así, entonces es como estás condenado, porque no es así. La segunda parte que quiero decir es que la manera en que mejoramos en todo, incluyendo ser valientes, es practicar realmente. Y hacemos eso hacemos al hacer algo constantemente todo el tiempo. Así que te diría, Evan, si no sientes que eres audaz, puedes mejorar siendo audaz haciendo pequeños movimientos audaces diariamente para ejercitar ese músculo de audacia. Y con el tiempo, ese músculo de audacia se hará más y más grande, y más fuerte. Y como si dejas de hacerlo, se atrofiará y se hará más pequeño. Muchas veces, lo grande es que la gente tiene miedo y está asustada porque no son lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente talentosos, lo suficientemente bonitos, entonces ni siquiera lo intentan. Así que diría eso, ¿sabes qué? Todas esas cosas son irrelevantes porque esas cosas no son las que te llevan por el camino del éxito de todas maneras. Tú y yo sabemos eso, ¿verdad? Son las personas que realmente se mueven y actúan. Yo diría que tienes que aprender a ser más audaz, por ejemplo, haciendo estas pequeñas cosas. Podría ser tan simple como ir a un restaurante y pedir el aliño para la ensalada aparte. Podría ser algo como, oye, ¿sabes qué? He estado pagando $200 al mes por mi servicio de celular durante 5 años. ¿Qué pasaría si llamara a mi proveedor de servicio celular? Tal vez haya un plan mejor disponible. Y una vez que empiezas a pedir y a ser más audaz, se vuelve mucho más natural en otras áreas. Si no te sientes cómodo pidiendo cosas pequeñas en tu vida, nunca te sentirás más cómodo pidiendo las cosas grandes en la vida. Así que empiezas haciendo estos pequeños movimientos que te hacen sentir más cómodo para que puedas preguntar y ser más audaz. ¿Qué te parece esa respuesta? Eso es genial, me encanta. Nos estamos sumergiendo. Sé que hablas en el libro sobre los dos tipos de, ya sabes, audacia, una siendo en lo social, donde como tienes miedo de preguntar a la gente y hablar con la gente. Hay una exhibición en Walt Disney World, no sé si la has visto, Indiana Jones Espectacular, que es como un espectáculo en vivo de 40 minutos, donde Totalmente lo recuerdo.
Está bien, así que siempre lo salto. Entonces, cuando vamos en viajes familiares, lo salto. Lo he visto como 1 millón de veces. De acuerdo. Y lo evito porque justo en la misma calle, en Walt Disney World, hay esta exhibición, La leyenda de Walt Disney, donde recorres la historia de Walt Disney y por qué comenzó Walt Disney World, y de dónde surgieron todos los sueños. Y es súper aburrido para la mayoría de las personas, por lo que, como los niños van a ver Indiana Jones, yo tengo mis 40 minutos para recorrer y ver a Walt Disney. Y aquí está un tipo que casi se fue a la bancarrota 2 veces, como apostándolo todo en sus enormes proyectos cuando nadie creía en él, e hizo que sucediera la magia. Y me encanta eso. Y él fue, pero creo que, por cierto, no para interrumpirte, pero en realidad se declaró en bancarrota varias veces. Creo que fue más como 10 veces. Una cantidad increíble de veces. Y tal vez es solo la definición de audacia porque yo veo eso y digo, eso es una locura. Como yo nunca arriesgaría tanto. Pero creo que podría arriesgar un poco más. Y mi mayor fortaleza probablemente sea simplemente levantarme todos los días y hacer el trabajo durante 14 años de videos de YouTube. Pero no creo que sea lo suficientemente audaz, ¿sabes? Cuando veo eso, quiero ser más audaz. Me siento insignificante comparado con Walt Disney. Así que no de manera negativa como soy un desastre, sino como ¿cómo hago para atrapar un poco de esta magia para ser más audaz? Entonces, cuando vi esto, fue como, está bien, voy a preguntarle a Jennifer. Ella me va a dar una respuesta. Voy a decirte, creo que eso es interesante. Hago esta cosa de hablar cuando yo, en uno de mis discursos, de hecho uso a Walt Disney como ejemplo, ¿verdad? Y hablo sobre todas estas personas que han fallado, solo múltiples veces, como el tipo de Dyson, ya sabes, el de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, y lo que los hizo diferentes de los demás es que practicaron la resiliencia y practicaron el fracaso. No veían el fracaso como un fracaso, sino como un intento, y así es como lo veo yo. Veo el fracaso como un intento, ¿verdad? Segundo fracaso, segundo intento, tercer intento. Y si replanteamos lo que es el fracaso para nosotros en nuestras mentes, nos permite, básicamente atraviesan el mundo de manera diferente, y lo curioso es que las personas que han sido más exitosas es porque han fracasado más, ¿verdad? Y, ¿sabes? Siento que muchas veces junté esto, se llama la meta del 10%. Y la meta del 10% es esto donde le digo a la gente, elige una cosa que realmente quieras. Elige una meta. Podría ser cualquier cosa. Y tienes que hacer 10 intentos para llegar a esa meta. Y la verdad es, Evan, la mayoría de las veces, honestamente, puede que no llegues a esa meta. Pero dos cosas sucederán. O bien lograrás la meta, llegarás a esa cosa. Pero mientras estás en ese camino, te enseña el fracaso. La mayoría de las personas ni siquiera hacen un intento. Casi nadie realiza 2 intentos. Entonces, si eres alguien que va a hacer 10 intentos, o ese es el objetivo, ¿qué estás amenazando? Pero también te enseña a sentirte cómodo con ese fracaso. Construye esa resiliencia, porque cuanto más haces algo, te vuelves insensible a lo que estaba sucediendo. Entonces, si fracasas y lo haces una y otra vez, ese sentimiento de fracaso, te vuelves inmune a ese sentimiento, ¿verdad? Porque lo has estado haciendo, te sientes más cómodo con eso. Y la otra cosa es, incluso si no llegas a esa meta, se presentará otra oportunidad que nunca supiste que existía al seguir ese camino. Porque la realidad es que algo en movimiento permanece en movimiento. Algo estancado permanece estancado. Así que si puedes enseñar a las personas y explicarles que solo por el hecho de actuar, por hacer, eso en sí mismo te dará oportunidades y abrirá puertas que de otra manera nunca hubieras esperado porque en realidad estás en el meollo, ¿verdad? No vas a estar en el meollo sentado en tu sofá, solo esperando y pensando, y quizás, como ese análisis parálisis no te lleva a ninguna parte, o esa esperanza. Y si puedes replantear todas estas cosas y pensar en el hecho de que, ¿sabes qué? ¿Por qué no yo? ¿Sabes? Prefiero ser rechazado que tener la idea de arrepentirme más tarde. Para mí, la idea de los ¿qué pasaría si hice eso? ¿Qué sería? Para mí, eso es algo visceral y durará para siempre. Pero el rechazo, ¿qué es? Puede doler y picar por 1 minuto, 1 día, 2 días, pero eventualmente lo superas. Pero la idea de ni siquiera intentarlo, ni siquiera ponerte en un lugar de tal vez, y si esa pequeña posibilidad realmente funcionara para ti, para mí, eso dura toda la vida.
El peor sentimiento es no autorrealizarse y no utilizar tu potencial, en mi opinión. ¿Cómo ayudas a las personas a identificar lo que les da miedo? Porque cuando piensan en estas ideas, idearán razones muy lógicas y prácticas para no hacer algo, pero esa no es realmente la respuesta. Hay algo debajo, algún miedo, alguna inseguridad. Entonces, ¿cómo ayudas a las personas a cortar sus propias excusas para descubrir la verdadera razón por la que tienen miedo de actuar? Bueno, tienes razón, porque creo que eso es absolutamente cierto. Creo que todos usamos estas como pequeñas razones y excusas tontas para no hacer algo. Pero yo creo que todos realmente sabemos en el fondo cuál es esa causa principal, ¿verdad? Así que creo que una gran parte de esto es la autoconciencia. Creo que no puedes ayudar a alguien si no quiere ayudarse a sí mismos. Eso es con cualquier cosa en la vida, en cada área. Ser audaz, perder peso, cualquiera que sea la razón. Así que alguien realmente tiene que tener una conversación seria consigo mismo y decir, ¿qué es lo que hay en mí que no creo que pueda ganar? Muchas veces, la gente no cree en sí misma porque no piensa que es lo suficientemente inteligente, típicamente, ¿verdad? O no creen, dependiendo de lo que sea, que no tienen, el pedigrí para ello. No tienen las conexiones para eso. Pero al final del día, la gente no cree que son lo suficientemente buenos. Es por eso. Miran a todos los demás y se comparan con todos los demás. Y el problema es que ahora con las redes sociales y todo lo demás, todo se convierte en un juego de comparación, ¿sabes? Como que todos se sienten aún más deprimidos acerca de sí mismos, más deprimidos, más indignos porque miran a otras personas en Instagram y piensan, bueno, ellos tienen una gran vida, ¿sabes? Desearía poder ser así, pero no tengo esto. Creo que una gran parte de mucho de esto es dejar de compararte con los demás. Esa es la cosa número uno. Y darse cuenta de que Instagram y la realidad son muy, muy diferentes. Y las personas que estás mirando ni siquiera son las personas que realmente estás viendo. Y tienes que pensar para ti mismo, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué yo no? Tienes que pensar, bueno, si ese tonto puede hacerlo, ¿por qué no puedo yo? Porque la verdad es que la mayoría de las personas que están triunfando son apenas mediocres. Esa es la realidad que la gente no se da cuenta. Y tú y yo lo sabemos. Muchas de las personas que tú y yo conocemos, que observamos, pienso para mí mismo, ¿cómo diablos lo hizo esa persona? Como que ellos no son nada del otro mundo, no son nada fenomenal. Pero lo que tenían que la mayoría de la gente no tiene es que tenían tenacidad y audacia para pensar que podían. Y si tienes la audacia de pensar que puedes, lo harás. Esa es la conclusión. No es porque esa persona sea mejor que la otra persona aquí. Es porque esa persona tenía esa autoconfianza en sí misma, inflada. O no, ¿verdad? De eso se trata. Tienes que creer que tú. ¿Por qué no tú? Me encanta la frase de que las personas que estás mirando no son las personas que estás mirando. Es genial. Es una gran pequeña. No, estoy de acuerdo. Es genial. Nunca lo había escuchado de esa manera. Así que es genial. Quiero decir, hablas de creer. Eso es, estás predicando al coro. ¿Cómo? Miré a estas personas y como. Y no voy a dar nombres. Estoy como. ¿Cómo demonios llega esa persona hasta ahí? No son tan inteligentes. No son tan. No son tan, ya sabes, sabios. No son tan profundos. No son tan nada talentosos. Pero es porque, primero, dedicaron tiempo y esfuerzo porque creen en sí mismos. Y esas personas realmente son, como cuando las conoces en persona, piensas, no son en absoluto lo que crees que van a ser. Entonces, enfocándonos en creer, creo que es el mayor problema en el mundo, que las personas no creen en sí mismas. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo resolvemos el problema de mejorar nuestra autoconfianza? Solo comienzas a hacerlo. Sabes, encuentro que realmente el mapa hacia la autoconfianza es un mito. Es una farsa. No es como si primero hicieras el primer paso y luego el segundo. Y luego, en el quinto paso, vas a tener confianza en ti mismo. Porque la vida no funciona así. La única manera real de obtener confianza en uno mismo es en realidad hacer estas pequeñas cosas a las que te comprometes. Y realmente cumplir, eso aumentará tu confianza y autocreencia. Así que lo que diría es, la autocreencia equivale a la autoconfianza. ¿Cómo haces eso? Si digo, Jennifer o Evan, ¿sabes? Voy a hacer X mañana, ¿verdad? Lo que sea que eso sea, ¿de acuerdo? Voy a hacer ejercicio durante 20 minutos mañana a las 7 de la mañana, ¿vale? Y luego realmente cumplo con ese compromiso y hago ese ejercicio de 7 durante 20 minutos. ¿Sabes qué? Simplemente como que marqué la casilla de autoconfianza porque hice un compromiso, lo cumplí. Y lo hice.
bravo yo. Y lo hago una y otra vez. Eso construye tu confianza en ti mismo. Si me dijera a mí mismo o a ti mismo, ya sabes, mañana voy a hacer ejercicio. A las 7 de la mañana voy a hacer mis 20 minutos, bla, 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 bla. Y adivina qué, presionar el botón de repetición. No lo hice. ¿Sabes qué? Me decepcioné a mí mismo. No cumplí con lo que dije que haría. Me decepcioné a mí mismo. Eso es un punto en el tema de la baja autoestima, porque eso genera una baja autoestima. Cuando ni siquiera puedes cumplir con los compromisos que hiciste contigo mismo, eso disminuye tu sistema de autoconfianza. Así que, la mejor manera de realmente aumentar tu autoconfianza es cuando haces estos pequeños compromisos contigo mismo. Seguir adelante con ellas. Y esa sensación de logro y el hecho de que realmente lo hiciste ayuda en general a construir esa autoconfianza y a cambiar esa neuroplasticidad en tu cerebro. Aparte de eso, realmente no hay tal cosa. No hay una hoja de ruta. Todo es interno. No hay nada externo que realmente pueda construir eso para ti. Cualquier tipo de validación, la validación externa, es trillado y completamente innecesario porque solo dura un tiempo finito. Si me dijeras, Evan, Jennifer, eres increíble, eres tan inteligente, eres tan esto, eres tan aquello, ¿me harás sentir genial por 10, 15 minutos? Sí. Y luego seguiré adelante y luego algo más sucederá, y luego volveré a ese lugar. Esas cosas son muy fugaces. Tenemos que encontrar maneras en nosotros mismos para construir nuestra propia confianza interna, o de lo contrario, no dura. Y entonces, la única manera de hacer eso, verdaderamente, es cumplir los compromisos que haces contigo mismo. Esa es realmente la única manera. Dan Sullivan tiene una gran pregunta que hace a las personas, que es, ¿a quién quieres ser un héroe? Y tengo curiosidad por ti y este libro y la misión en la que estás. ¿A quién quieres ser un héroe? Quiero ser un héroe para mis hijos, para mí mismo. Para mí eso es lo, ¿sabes? Para las personas de mi familia a quienes amo. Para mí eso es lo único realmente. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ser un buen ejemplo, un modelo a seguir y un buen ejemplo para mi pequeña hija, que tiene 7 años, y mi hijo, que tiene 10. Quiero que ellos vean a alguien que persigue lo que quiere y no solo acepta lo que obtiene y se conforma con lo suficientemente bueno. Creo que ese es realmente el mensaje aquí, es que, como seres humanos, tendemos a simplemente aceptar lo que tenemos delante. Tomamos lo que es suficientemente bueno y vivimos nuestras vidas de esa manera en lugar de ser deliberados y crear la vida que deseamos. Simplemente aceptamos la vida que obtenemos y nos mantenemos en ese camino. Y si puedo hacer algo, si puedo ser un héroe, un modelo a seguir, sería para mis hijos, para que sean como, ¿sabes qué? Mi mamá, ella no hizo eso. Ella lo persiguió. Trabajó muy duro. Ella trazó su propio camino, pavimentó su propio camino, y por eso yo voy a hacer lo mismo. Y para mí, de eso se trata, ¿sabes? Eso es. Y para mí también, ¿sabes? Yo no quiero mirar atrás, a toda la situación de rechazo, arrepentimiento. No quiero mirar atrás a mi vida y pensar, Dios, ¿sabes qué? Podría haber hecho eso, pero fui demasiado perezosa. O, debería haber intentado eso, pero tenía demasiado miedo. Entonces, lo que digo a eso es, como, cuando tienes miedo y no quieres hacerlo, hazlo de todas formas. Porque cuando lo haces de todos modos, te sorprenderás y te asombrarás de lo que realmente ocurre. ¿Cómo criamos niños más audaces? Al ser un buen modelo a seguir, al ser un buen ejemplo, al ser valiente, al ser un padre valiente, al enseñarles que está bien defenderse y pedir lo que uno quiere. Creo que tenemos un malentendido sobre qué es ser valiente. Creo que la gente puede pensar que ser valiente es ser insistente o agresivo, grosero, y creo que tenemos que cambiar ese diálogo. Y pienso que la manera de criar niños audaces y seguros es siendo un ejemplo, haciéndolo primero, porque los niños imitan y aprenden visualmente observando lo que haces, no solo por lo que dices, ¿verdad? Puedes hablar mucho, pero ¿a quién le importa? Si no estás actuando y cumpliendo con lo que dices, no importa. Eso es lo primero. En segundo lugar, como dije, lo haces liderando con el ejemplo. Porque la realidad es que quiero que mi hijo tenga la confianza suficiente para defenderse y realmente abrirse un camino que los haga felices. Y nadie, en última instancia,
va a tener una vida rica, que sea feliz y satisfactoria, a menos que la creen por sí mismos. Me encanta. Yo creo que tu versión de audacia es interesante porque estás pensando muy fuera de lo convencional. Tienes 16 principios de lo que básicamente significa ser audaz, y al revisarlos, tienes cosas como sé curioso o insaciablemente curioso, sin la redacción exacta. Como bueno, curiosidad. No vi eso como una característica audaz. Pero ¿cuáles son algunas de las características extrañas o las que, a medida que has sacado el libro al mundo, como, oh, no me di cuenta de que en realidad era audaz al seguir algunos de estos hábitos? Creo que la curiosidad es como una hermana o un hermano de ser audaz, porque la curiosidad, creo, es esencial, en el sentido de que cuando tienes curiosidad, así es como obtienes mucha información, ¿verdad? De las personas y de las cosas, es cuando haces preguntas, cuando estás interesado en las cosas, y la cantidad de oportunidades viene de eso, de ese tipo de eso, de la curiosidad, es increíble. Pero la curiosidad también genera conexión con las personas, la comunidad. Construye relaciones, conexiones, comunidad, como que todo surge de la curiosidad. La curiosidad te ayuda a descubrir lo que quieres más, y luego puedes ser audaz al perseguirlo. Así que esa es la primera cosa. Pero también pienso que hablo en el libro sobre otro principio que es la ingenuidad. Cómo la ingenuidad es una fuerza, porque en mi opinión, a veces cuanto menos sabes, mejor. ¿Verdad? Como las personas que saben demasiado tienden a pensar demasiado en todo y terminan no haciendo nada. Piensan en todas las cosas que pueden salir mal y ellos ponen todas las hojas de cálculo y puntos de datos y análisis y luego terminan básicamente en este como parálisis por análisis donde no pueden ni siquiera encontrar la salida de una, ya sabes, bolsa de papel porque tienen demasiada información. Versus personas que no saben nada porque cuando sabes, no sabes lo que no sabes. Y así, cuando eres ingenuo y simplemente no tienes información, simplemente terminas yendo. Y lo resuelves sobre la marcha. Y en mi vida, básicamente he sido yo. Como yo, no sé nada de nada. Pero lo que sí tengo es la habilidad de realmente haber aprovechado mi habilidad de ser audaz y simplemente como ir a por las cosas. En ese camino, ¿sabes? No solo resuelves las cosas, sino que así es como otras cosas como que aparecen para ti, donde entonces puedes como corregir el rumbo, y así es como disrumpes una industria, una cosa, porque si solo lo vas a hacer de la misma manera que todos los demás, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Entonces, creo que tener esa ingenuidad, como las personas deberían si toman algo de esto, esta conversación, yo diría que es si sientes que no sabes lo suficiente o no tienes suficiente experiencia o, sabes, simplemente no eres demasiado, no sientes que eres suficiente de algo. Perfecto. Ahí es cuando vas. Me encanta. Y al revisar los 16 principios, ves cosas como, oh, está bien, soy curioso, puedo ser ingenuo, esto es genial, soy más audaz de lo que pensaba. Exactamente. Soy ingenuo, soy mediocre. Mediocre es otra, sin embargo. Creo que podríamos haber hablado sobre lo mediocre un poco, pero déjame recalcarlo bien, ¿de acuerdo? La mediocridad es una fortaleza. Recuerda, las personas a las que admiras son verdaderamente mediocres, pero tienen mucho de determinación. Eso es lo que es. ¿Sabes? Como no te descartes antes de ponerte primero en el juego. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las cosas audaces que tuviste que hacer para escribir este libro, para promoverlo, para sacarlo al mundo? Como, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que te hicieron temblar un poco antes de crearlo? ¿Para crear? Bueno, el libro está lleno de solo ejemplos de cosas que, en mi vida, que fueron cosas que fueron movimientos audaces que tuve que hacer. Y muchas cosas que hice no funcionaron para mí, pero como conmigo pasando por el proceso, en realidad terminó resultando mejor para mí porque, y cómo también se puede aplicar a otras personas. Porque la verdad del asunto es, también debería decir, que cada fracaso es un punto que te conecta a otra cosa que ni siquiera sabes cómo se resuelve, ¿verdad? Como cada vez que fallé en algo, en realidad salió a mi favor, pero más tarde lo vi, pero no lo vi en ese momento. Así que la gente debería recordar eso. Pero siento que, con todo. Y yo trato de hacer esto con todo lo que hago. Me gusta dar a las personas cosas prácticas y accionables que puedan implementar para cambiar sus vidas, en lugar de hablar desde esta como
torre de marfil blanca de información, porque la realidad es que la gente tiene que pasar por eso. Yo uso mi propia experiencia como ejemplo de cosas que funcionaron para mí y cómo eso puede realmente ayudar a otras personas a aprender de ello. Y me encanta lo fácil que es leer el libro. Muchos titulares, muchos consejos prácticos, muchas cosas destacadas para que no estés leyendo, como una novela porque si paso de 500 páginas y... Oh, Dios, no. Esto es muy manejable, muy fácil de usar. ¿Cuál fue la mayor petición o la más audaz que tuviste que hacer para este libro? ¿Fuera que funcionara o no? Escucha, creo que un montón de cosas. Conseguir un contrato editorial es una cosa, ¿verdad? Y luego promocionar el libro es un asunto completamente diferente, ¿sabes? Y la gente no se da cuenta de que es el efecto iceberg, ¿sabes? Es el iceberg, ¿verdad? La gente ve la punta, no ven todo lo que ocurre debajo. Como incluso esta entrevista contigo, la cantidad de pedir y favores y contactar y todo lo demás que sucede para cuando este libro para que yo realmente promueva este libro es agotador. Y así este libro realmente es mucho. ¿Cómo he tenido que promover este libro y hablar de este libro? Es pidiendo a la gente que me ayude a promoverlo, que me ayude a llevarlo a su público, a sus comunidades, todo eso. Quiero decir, hay todo eso. E incluso el hecho de exponerte una y otra vez para tanto rechazo es parte de todo el proceso. Y no quiero aburrirte hasta la muerte, pero podría darte tantos detalles sobre ello. Pero la realidad es que, quiero decir, cualquier cosa que hagas requiere que tú ponerte en una situación de rechazo o component placement y posible rechazo, que es básicamente por lo que he estado pasando todo este tiempo. ¿Y era algo que todavía te ponía nervioso y asustado a hacer? ¿O ya habías entrenado tanto el músculo que, está bien, simplemente voy a contactar a las personas y si me rechazan, me rechazan? No, no, no. Quiero decir, siempre estoy nervioso. La realidad es que nunca dejas de ponerte nervioso. Como dije, la realidad es estar... La idea es, sí, si la audacia es como un músculo, es algo que tienes que trabajar con el tiempo constantemente, ¿verdad? No es algo que simplemente haces por como 3 meses y ahora soy audaz. La realidad es que tienes que seguir haciéndolo y trabajar ese músculo una y otra vez. E incluso entonces, sabes, se cansa, sabes, necesita un descanso y todas esas otras cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que he aprendido que tal vez soy más fuerte que otras personas porque lo he hecho durante tanto tiempo. Pero la verdad es que, al mismo tiempo, ¿está bien? Como podrías... Eso es... La audacia es para toda la vida. Ha habido muchas veces en las que todavía me encuentro en una situación en la que estoy como, oh, Dios mío, ¿sabes? No quiero hacer eso. Y termino no haciendo algo y me siento incluso peor después porque no lo hice. Tenía ese arrepentimiento de no haberlo hecho. Pero la gente tiene que darse cuenta de que es algo que tienen que hacer todo el tiempo para mantener su habilidad. Detrás de mí tengo 2 collarines y me rompí el cuello en 2019 mientras estaba de gira. Fue una gira de 3 meses, 90 días, 23 ciudades y a 2/3 de camino me rompo el cuello. Y todos me dicen, vete a casa. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ¿Romperte el intentar. cuello? Sí, me rompí el cuello en 2 partes. Y solo quería al menos intentar seguir adelante. Y perdimos un lugar porque también tenía una conmoción cerebral. Así que, como estuve en el hospital un día y no pude hacerlo, pero luego en todas las otras paradas aún me presenté y lo hice. Y iba a tirar estos porque son un poco asquerosos, como que los llevas puestos durante 60 días seguidos. Puedes quitártelos durante 10 minutos a la vez. Pero mis amigos dijeron, guárdalo como un recordatorio de tu audacia. Y cuando miro eso, pienso, hombre, no sé si podría hacer eso de nuevo. ¿Sabes cómo miro hacia atrás? Era bastante rudo en 2019. No sé si podría con el cuello de nuevo. ¿Seguiría adelante otro mes de gira, faltando 8 ciudades más? Pero es un recordatorio de que, como, eso es lo que está dentro de mí a lo que trato de acceder, y por qué está como colgado aquí en la pared. Así que, como Me gusta tú... eso. Me gusta eso. Entonces, La ¿cómo gente haces tú? necesita esos recordatorios. Todos deberían tener esas cosas a su alrededor para recordarles quiénes son realmente por dentro, porque la vida sucede muchas veces, y la vida también puede derribarte. Y puedes tender a olvidar, ¿sabes? Todas estas cosas de las que somos capaces, a menos que realmente las pongamos en acción. Si no lo hacemos, y, como dije, se atrofia, y olvidamos cuál es ese potencial si lo mantenemos inactivo por demasiado tiempo. Ajá, al hablar de ver los feeds de Instagram de las personas y que sea como el resumen de lo más destacado de la vida de esa persona y no su vida real, me hizo pensar que, oye, esto es como el highlight reel de mi vida real, de mi vida valiente. Entonces, ¿cómo creamos
el entorno, ya sea nuestro entorno físico, ya sea, por ejemplo, leer libros, ver videos, podcasts, como cómo creamos el entorno de audacia, porque la mayoría de las personas que ven esto probablemente ya son la persona más audaz en su familia, la persona más audaz que conocen. Es una audiencia de emprendedores. Son ellos quienes dan y animan a otros, pero también juegan en pequeño. Entonces, ¿cómo creamos ese entorno para recordarnos ser audaces de manera regular? Esa es una gran pregunta. Creo que lo que tú acabas de... Lo dijiste en tu pregunta, que es crear el ambiente para que podamos ganar. ¿Y cómo haces eso? Yo creo, tienes que crear rutinas, estructuras y hábitos que te colocan en una posición para ganar y te llevan a tu lugar óptimo de productividad. Así que, para mí, tener una muy fuerte rutina matutina, donde hago mis tareas difíciles primero, número 1, eso me da ese sentimiento de logro, nuevamente. Eso me hace sentir como, genial, lo hice, me siento realizado. Me da esa confianza mental para seguir adelante y seguir empujando a través de las cosas. Creo que ponerse uno mismo, como dije, construyendo un grupo de personas llamado los directores audaces. Lo llamo los directores audaces, ¿verdad? Como tener un grupo de personas que sean tu sistema de apoyo, que quieren que ganes y que te ayudan a llegar a donde necesitas ir. No creo que en la vida nadie sea hecho por sí mismo. Creo que todos necesitan a otras personas para ayudarles a pasar del punto A al punto B y al punto C. ¿Sabes? Asegurarte de ser muy consciente de a quién le estás pidiendo consejo. Muchas veces estás pidiendo consejo a personas que ni siquiera han pasado por eso, y luego dejas que dicten lo que vas a hacer. Entonces, siento que es muy, muy importante ser deliberado sobre quién está en ese grupo valiente de directores, eligiendo personas afines que quieren que ganes, que te ayuden a crecer y que puedan ayudarte a elevarte a ese y a ayudarte de otras maneras a llegar a ese lugar. Creo que los directores audaces, creo que los hábitos saludables, creo que creando el ambiente. Así es como creas el ambiente para que puedas ganar. Y siempre le digo a la gente, como, me gusta la comida. Como, ya sabes, veo que lo que primero me fijé fueron esos Doritos. Estoy como, oh Dios mío, eso fue lo primero que vi. No vi el collarín ni nada más detrás de ti. Porque la razón por la que lo menciono es porque me conozco. Sé que si me encanta comer, cada vez que voy a un buffet, termino comiendo tanto que me siento mal, me siento pesado. Me desabrocho los pantalones, ya sabes, todo eso. Entonces, ¿qué hago? No me permito ir a un buffet, porque sé lo que va a pasar. Sé cuál será el resultado, ¿verdad? Me voy a sentir mal. Voy a comer en exceso, voy a bla, bla, bla. Entonces, siempre elimino ese desencadenante para mí mismo. Entonces, lo que les digo a las personas y lo que digo a todos es, por ejemplo, conócete a ti mismo. Conoce cuáles son tus detonantes, lo que te saca del camino. Ser la mejor versión de ti mismo. Y luego aplica ingeniería inversa para eso. Y no te pongas en lugares donde vayas a perder y te coloques en una espiral descendente. Eso es lo que digo. Digo que, como, tu entorno es lo más importante que tienes para hacer que seas el mejor, ganador que puedas ser, la mejor persona audaz que puedas ser. Y la otra parte son las personas con las que te rodeas. Por eso hablo de los directores audaces. La gente siempre me pregunta sobre los Doritos. Es como, ¿no puedes conseguir un patrocinador más saludable para tus videos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Doritos? Y, o sea, si Doritos supiera por qué están aquí, no querrían patrocinar mis videos. Tengo una estrategia llamada Al diablo los Doritos, donde mi debilidad son los Doritos. Como que quiero comerme toda esa bolsa. Esa es una bolsa bastante grande. Lo es. Simplemente no parece gigante desde aquí. Oh, wow. Como si está en el fondo, pero como esta es una bolsa bastante grande de Doritos. Y no sé cuántos se me hace agua la boca solo de mirar esto ahora mismo, pero mi estrategia es, oye, malditos Doritos, porque si no puedo ir a una fiesta de oficina o a un crucero o lo que sea, y no solo como llenarme la cara, entonces solo puedo ganar cuando estoy en como, me encanta el entorno, y quiero no solo ganar cuando estoy en el entorno perfecto. Y así es como, cuando veo esto, es como, malditos Doritos, como, soy más fuerte que ustedes, Doritos. Eso es gracioso. A menudo filmo videos, porque en Estados Unidos soy canadiense, pero ustedes los americanos tienen, oh, ¿eres canadiense? Sí, como tú. Los estadounidenses tienen como 1000 sabores de Doritos, y las Oreos son aún más ridículas, todos los sabores de Oreo. Y entonces cuando estoy en los Estados Unidos, tomaré videos y como gritaré a las Oreos y los Doritos que soy más fuerte que ustedes, solo como recordatorio de, ya sabes, malditos sean los Doritos, que quiero vencer, quiero conquistar esto todos los días, por eso está en el fondo. ¿Lo conquistas todos los días? Como, La bolsa no está abierta. iba a decir, pero ¿con qué frecuencia cedes a eso?
No lo hago. ¿Nunca? No. Esa bolsa tiene no sé cuántos, probablemente años de antigüedad a estas alturas. Probablemente sea desagradable comerlos, pero se me hace agua la boca al pensar en ellos. Pero cuando vas a, no sé, el aeropuerto y ves Doritos, ¿nunca agarras una bolsa? No, no es que no vaya a coger una bolsa. Es como que es intencional. Así que no es como que puedo ir a una fiesta de oficina o un evento o lo que sea, especialmente cuando estás viajando. Eso es lo más difícil cuando estás como todo Uf, está es loco, una no estás locura. durmiendo y estás hablando en diferentes eventos. Y es más fácil como la comida que tienen es usualmente basura y simplemente lleno de azúcar, ¿verdad? Entonces, puedo ser mucho más intencional porque he trabajado el músculo de verlo todos los días. Así que he dicho que no todos los días. Así que es más fácil decir que no, ya sabes, cuando estoy de Es viaje. como lo del fracaso, ¿verdad? Fracasas tan a menudo que se vuelve cada vez más fácil fracasar, ¿verdad? Lo mismo, trabajas ese músculo, te vuelves desensibilizado o inmune a lo que es eso. ¿Qué tal inclinarse hacia cosas que hacen tú incómodo o te sientes incómodo? Oh, Así que Dios mío, sí. ayudé a un tipo con su canal de YouTube, ¿verdad? Empresario exitoso. Y él dijo, ¿cuál es tu dirección? Quiero enviarte algo de arte. Como, está bien, genial. Así que me envió esto. Y como esto me hizo sentir muy incómodo y avergonzado que alguien pusiera mi cara como el rey. Como él photoshopeó mi cabeza Es en el aterrador. cuerpo de un rey. Y solo quería esconderlo, o como ponerlo boca abajo, o tirarlo, o algo. Pero está bien, porque me hace sentir incómodo. Tengo que tenerlo en la oficina en algún lugar para verlo cuando la gente comente sobre ello. ¿Soy masoquista? ¿Simplemente me encanta el dolor o en realidad es algo bueno? Bueno, si te incomoda y lo miras, lo que realmente diría sobre eso es, lo que pensé que querías decir es, digo, lo que creo, y siempre lo hago para mí mismo, es que me pongo en situaciones incómodas mucho, como voy a lugares donde no pertenezco mucho, lugares donde, como construir, para cómo trabajar un poco esa incomodidad. Pero no sé si alguna vez tendría una foto así a mi alrededor en cada momento. Es histérico. Bueno, fue un regalo, así que supongo que no fue mi cosa. Pero por ejemplo, alguien está escribiendo un libro, ¿verdad? Tienes el tuyo y enlazaremos la descripción en el video aquí, todos. Si la meta es, quiero ser un autor superventas del New York Times, entonces luego imprimes la placa de bestseller del New York Times para tu libro Veo o lo que porque estás te hace diciendo. sentir incómodo. Eso, para mí, suena más como un tablero de visión, o como una visualización o manifestación, lo que estás diciendo. Como, si quiero tener X, voy a poner una imagen de ello. Lo voy a visualizar. Voy a hacer un tablero de visión. ¿Es eso lo que estás diciendo? Un poco, pero no quiero ser rey. ¿No lo haces? ¿Estás seguro, Pero Evan? bueno, no sé, tal vez en el fondo sí, ¿sabes? Tengo que rastrear mi linaje en alguna parte y ver dónde, ¿sabes? Podría ser el próximo rey de Inglaterra en secreto. Bueno, Pero, no, pensé que era más una cosa. Lo siento, pero creo que la cosa que tienes ahí atrás, pensé que el tipo estaba más indicando que eres el rey de lo que haces. oh, No que eres vale, el rey de, como, Inglaterra, sino como, tú sabes, como, la gente dice, ya sabes, eres reina, reina. ¿Sabes a lo que me refiero? Como, si eres bueno en algo, es más una jerga, o como una especie de representación, como, eres el mejor, eres el GOAT. ¿Entiendes? sí. Bueno, me alegra que me haya dado un rey en lugar de mi cara en una cabra. Sí, estás bien. Eres exactamente, eso es, deberías agradecerle por eso. Sí, en términos de, sí, para crear un tablero de sueños, claro, pero es algo que te da miedo, algo que hace que tu corazón lata, algo que no crees ser capaz de hacer, algo que te hace sentir incómodo incluso al mirarlo. Como que eso habla de Sí, un, eso es lo que, 100%. Pero eso es, la manera en que suelo explicar eso o decirlo es, como, cualquier cosa con la que estés incómodo, es cuando más deberías hacerlo. Por eso digo como, si no quieres hacerlo, lo haces de todos modos. Como, uno de mis grandes eslóganes es, hazlo de todos modos. Porque es cuando estás más incómodo, más temeroso, más asustado. Ya sabes, ahí es cuando realmente deberías lanzarte, ¿sabes? ¿Sabes? Hice esta charla TED hace unos años, como dos años y medio atrás, y fue algo muy interesante porque típicamente lo que pasa cuando haces una charla, ¿sabes? Ellos tienes que solicitarlas, ¿verdad? Como tienes que solicitar ser un orador, tienes que contarles todas estas cosas sobre ti y bla, 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 bla. Y fue un poco al revés para mí. La gente de TED en realidad me contactó y dijeron, ¿sabes? Hemos oído de ti por tal y tal persona. Realmente nos encantaría que hicieras esta charla. Y, para ser completamente honesto, hablar es la cosa que más miedo me da en la vida.
Nunca quise ser un orador. Nunca me gustó ser un orador. En realidad, es cierto lo que dicen. Preferiría morir que tener que hablar como un escenario. Así que en realidad lo rechacé. Yo estaba como, no, gracias. No estoy realmente, ¿sabes? Pensando que es un buen momento para mí ahora mismo. Y colgué. Y le estaba contando a mi esposo sobre eso esa noche o algo así. Él está como, estás loca. ¿Por qué lo rechazarías? A todos les gustaría hacer una charla TED. Y tú no tienes, ellos se comunicaron contigo como, Jennifer. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que tomar mi propio consejo aquí. ¿Sabes? Estoy aquí hablando, en mi vida, sobre ser valiente, no por el libro. Para ser honesta contigo, incluso antes del libro, esto era como algo de lo que siempre hablaba. Siempre le decía a la gente, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no pueden simplemente pedir algo? Como no dejar que se interpongan en su propio camino, porque siempre somos nuestros peores enemigos. Nos ponemos en el camino para realmente tener éxito. Así que, después de esa conversación, pensé, ¿sabes qué? Eso es cierto. Aunque tengo más miedo de esto que de cualquier otra cosa, por eso tengo que hacerlo. Y llamé a los chicos al día siguiente y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Me gustaría dar esta charla, pero no quiero hablar sobre las cosas de las que me pediste que hablara. Querían que hablara sobre salud, y para optimizar la salud, hacer ejercicio y todas estas cosas. De lo que realmente quiero hablar es del arte de ser valiente, porque sin eso no puedes lograr nada en vida. No puedes hacer nada si no estás dispuesto a exponerte, y con eso se necesita valentía. Así que si pudiera hablar sobre eso, lo haré. Y ellos dijeron, está bien, hazlo. Y estaba tan asustado, Evan. Lo hice. Y te diré, en los primeros 2 minutos, tuvieron que detener la charla TED. Y sabes, estaba tan seco. No tenía saliva en la boca. Sabes, tenía literalmente estaba teniendo un ataque de pánico en el escenario. No podía ni siquiera juntar las palabras para hablar porque no tenía saliva. Tuvieron que detener la charla. Tuvieron que traerme un vaso de agua. Tuve que beber el vaso de agua. Y aún así tenía notas por todo mi brazo. Era un desastre total y un lío completo. Y bueno, sabes, dejé el escenario. Yo estaba oh, Dios mío, qué desastre. Eso fue horrible. Pero estaba tan orgulloso de mí mismo de que lo hice porque tenía mucho miedo. Y adivina qué pasó. Esa charla se volvió ultra viral. Quiero decir, millones y millones y millones de personas la vieron. Creo que el hecho de que también era relatable porque no era perfecta, ¿verdad? No sabía lo que estaba haciendo. Claramente era un principiante, pero el mensaje realmente resonó con mucha gente. Y, aunque no fue perfecto, lo hice de todos modos. Y puse ese miedo a un lado y pensé, esto es parte de tu mensaje, Jennifer, que cuando tienes miedo y cuando no quieres hacer algo, lo haces de todos modos. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser. ¿Sabes? No tiene que ser impecable, pero solo tienes que hacerlo. Solo hazlo y puedes aprender de ello. Y como dije, se volvió viral, y fue por ese TED la charla que pude conseguir mi contrato para el libro, ¿verdad? Eso fue, en realidad, cómo pude conseguir el contrato para el libro. Y a partir de eso, lo curioso es que ahora, una gran parte de mi negocio son las conferencias, porque estas empresas y personas que quieren que hable con sus equipos de ventas, y en escuelas, secundarias y universidades, me contactan constantemente sobre, básicamente, pedir lo que quieres. Y ese es otro ejemplo de cómo algo que pensabas, ya sabes, lo que iba a ser nada terminó siendo una gran oportunidad. Abrió todas estas puertas que de otro modo nunca hubiera obtenido si hubiera dicho que no, y me hubiera detenido en ese punto. 2 de mis herramientas favoritas del libro son el objetivo del 10%, del cual hablamos, y luego las 3 F, que aún no hemos tocado. Entonces, ¿cuáles son las 3 F y cómo podemos usarlas para aumentar nuestra audacia? Me encanta eso. Bien, las 3 F son arreglarlo, olvidarlo o subcontratarlo. Y las 3 F son, el propósito de ellas es dar a las personas un marco para que no se queden y titubeen demasiado y puedan poner las cosas en compartimentos, luego pasar de ellas o tomar una decisión a partir de ellas. Entonces, arreglarlo es ¿sabes? Si no puedes hacer algo, vas a elegir uno de estos 3 Fs. Si hay algo, ya sea que lo vayas a arreglar, ¿sabes? Por cualquier medio, o lo vas a olvidar para que no ocupe ese espacio mental, o puedes delegarlo a otra persona.
Y esos, para mí, han sido muy, muy instrumentales para seguir adelante y expandirme. Sabes, pilares de mi carrera y mi vida personal, para ser honesto. Y hablo de eso en mi libro, ¿verdad? Como hay ciertas cosas que odio de mí. Si realmente tienes una debilidad o algo que realmente no te gusta de ti mismo, si puedes compartimentarlo en esas cosas, la cantidad de como poder mental que te como devuelve es, ya sabes, es simplemente abundante. Debería decir que es generoso. Bueno, me encanta porque proporciona un marco para saber qué hacer si estás atascado. Bueno, eso es correcto, porque nos quedamos atascados en estas cosas, ¿verdad? Nos quedamos atascados en cosas en las que no creemos que seamos buenos, y nosotros, lo que pensamos, como personas, nos detiene, ¿sabes? Eso es lo que sucede. Todo va junto. Nos quedamos atrapados, y luego entramos en esta parálisis de análisis. Pero si puedes estructurarlo en estas 3 Fs, el arregarlo, cultivarlo o olvidarlo, eso, como dije, te ahorra tanto poder mental y te permite pasar a la siguiente cosa. Jennifer, última pregunta. Has hecho tanto para ayudar a la gente. Has dado tanto a lo largo de los años con los discursos, los videos, los libros y todo lo demás. Si la gente pensara en ti esta noche y te incluyera en sus oraciones, ¿por qué te gustaría que oraran? Oh, wow. ¿Les pediría que oren por la salud? Mi salud, en realidad, si quiero ser, para querer ser honesto, porque sin salud no tienes nada. Y así que, para mí, esa es la primera parte. Y para una vida de riqueza, ser plenitud, y relaciones ricas, experiencias y oportunidades plenas, y como la salud mía y de mi familia. Eso es lo que diría. ¿Tú qué dirías? Oh, vaya, nadie me lo había preguntado. Estaba listo para terminar el show, Jen. Yo y corte. Estoy siendo audaz. Sí, me gusta, eso es. Ella lo está modelando. Más audacia, para ser honesto, como la audacia de seguir y perseguir tu misión. Me gusta eso. Me encanta porque es una buena manera de terminar el episodio con ese mensaje. La mujer es Jennifer Cohen. El libro es Más grande, mejor, más audaz. Lo hemos enlazado en la descripción a continuación. Échale un vistazo. Jennifer, te aprecio como siempre. Muchas gracias, Evan. Para ver mi entrevista 1 a 1 con Grant Cardone, mira el video justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.